Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en que me estén viendo en esta clase pregrabada más. Como bien ya lo saben, es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Es el grupo 1552 del semestre 2022-1. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés de la asignatura Hidráulica de Canales. Como bien ya lo saben, estas clases son pregrabadas por motivo de la pandemia que continúa en el planeta. Y bien, en esta ocasión continuaremos con el tema de flujo gradualmente variado. Y pues bienvenidos y bienvenidas todos los espectadores. Iniciamos. Bien, entonces, como les decía, estamos en el tema 5, que es flujo gradualmente variado. En esta ocasión vamos a platicar sobre el subtema 5.3 según el temario de nuestra asignatura, que son las secciones de control. Ahorita les voy a platicar algunas características de esas secciones de control. Entonces ahorita les voy a leer las características, ¿no? Bien, dice así: la sección de un canal en la que es posible establecer una relación definida entre el nivel de la superficie libre del agua y el gasto correspondiente se conoce como sección de control. Dicha sección impone sus condiciones al perfil del flujo y puede actuar tanto en la dirección del flujo como en la dirección contraria. Para calcular el perfil de un flujo gradualmente variado, es necesaria una sección de control que proporcione el tirante inicial del cálculo. Se procede hacia aguas abajo de la sección de control o hacia aguas arriba de la sección de control, según sea el régimen en que se desarrolla el perfil. Algunos ejemplos de secciones de control son, y bien, entonces aquí vamos a iniciar con los diferentes ejemplos de secciones de control, que a grandes rasgos son los siguientes, ¿no? Entonces vamos a tener una sección de control que son las compuertas. En este caso, aquí en la parte superior de la imagen y de la figura que tengo, pues pueden ver una compuerta plana, vertical, delgada, en que se está produciendo un flujo o está pasando un flujo a través de un canal de pendiente horizontal, que es el ejemplo. Y entonces, esta va a ser una sección de control. ¿Por qué? Porque aguas arriba de la compuerta se presenta un régimen subcrítico en el que la sección de control o el tirante conocido va a ser el que está inmediatamente aguas arriba de la, de la compuerta. Ajá. Entonces yo voy a tener una magnitud de tirante, ¿sí? Aquí, inmediatamente aguas arriba de la compuerta. Ese tirante es el que me voy a utilizar como tirante inicial del cálculo, como aquí lo estoy mencionando, para poder calcular el perfil del flujo, que sería este sería el perfil del flujo, aguas arriba. Ajá. En este caso, el perfil del flujo se calcula al contrario del movimiento del agua o del fluido. Ajá. En este caso aquí ya no lo puse en la imagen, pero el flujo de agua o el flujo de agua que está pasando a través de nuestro canal va de izquierda de su pantalla hacia la derecha de su pantalla, ¿no? Es decir, desde esa dirección hacia esta dirección, como estoy moviendo el puntero, ¿sí? Y a la vez este láser, ¿no? De la presentación. Esa sería la sección de control aguas arriba de la compuerta. Aguas abajo de la compuerta tengo este tirante, que es el tirante inicial que necesitaría del cálculo para poder calcular el perfil del flujo, que estoy ahora señalando con mi dedo índice. Esta parte superior o este
la superficie libre del agua, para poder calcular ese perfil, yo necesito esta condición inicial o este tirante inicial de cálculo para poder en una diferencial de x o en una longitud poder calcular el perfil o cómo es el comportamiento de este perfil del agua. En este caso, yo necesito este tirante que es aguas abajo del perfil del cálculo, pero lo realizo el cálculo en dirección del flujo, es decir, en dirección de cómo se mueve el agua dentro de mi canal, ¿no? Y vamos a ver en esta clase más adelante por qué voy a nombrar aquí apenas si se nota que esta va a ser mi sección I y esta va a ser mi sección J en este diferencial de X o en ese diferencial del espacio a través de el eje o la plantilla de mi canal. Bien, entonces este es un caso de una compuerta plana vertical en el que tengo una plantilla horizontal. Este ejemplo es prácticamente el mismo. Si se dan cuenta, ahora lo que estoy cambiando es la plantilla, ¿sí? La pendiente de mi canal, la estoy cambiando. Recuerden que ya en clases previas o en clases anteriores pregrabadas clasificamos las pendientes de nuestro canal como S, H, A, M, etcétera, ¿no? Entonces, igual no importa si es pendiente horizontal o esta es una pendiente positiva, pero igual, cuando tengo una compuerta, yo voy a tener un régimen subcrítico, aguas arriba de la compuerta, y un régimen supercrítico, aguas abajo de la compuerta. Este tirante aguas arriba de mi compuerta va a ser mi sección de control o va a ser mi tirante, que es un tirante que necesito conocer para poder realizar el cálculo del perfil aguas arriba de la compuerta. Y este tirante, que va a ser mi tirante o mi sección de control, es el tirante que necesito para iniciar el cálculo de este perfil aguas abajo de la compuerta, ¿no? En una cierta distancia X, ¿no? Bien, entonces, por eso se llaman sección de control. ¿Por qué? Porque como aquí ya lo repetí, ya lo leí, es una sección de un canal en la que es posible establecer la relación definida entre el nivel de la superficie libre del agua y el gasto correspondiente. Y en una compuerta, pues una compuerta tiene una ley de descarga en la que pues puedo obtener esa ecuación o esa expresión del gasto con respecto a el tirante y su abertura y su carga, etcétera, ¿no? Entonces, una sección de control de ejemplo es las compuertas. De la misma manera, podemos tener los vertedores como secciones de control. Aguas arriba, aquí ya no puse los tirantes, pero aguas arriba del vertedor, pues voy a tener un tirante, ¿sí? Que va a ser la sección de control y va a ser el tirante inicial para poder calcular esta parte o este perfil aguas arriba del vertedor y después aguas abajo del vertedor o al pie del vertedor voy a tener yo otro tirante y calcular el perfil aguas abajo. Aquí puse puse un fenómeno de salto hidráulico al pie del vertedor, pero si el salto hidráulico se barre aguas abajo, entonces desde el pie del vertedor que voy a tener el tirante de control, voy a tener un perfil del agua, antes del fenómeno de salto hidráulico, si es que se presenta después el
fenómeno de salto hidráulico, y con esta peculiaridad que estoy colocando, más adelante también voy a retomar este ejemplo. Bueno, pero el vertedor también es un ejemplo de sección de control, ¿no? Que nos ayuda a conocer los tirantes iniciales o los tirantes que necesitamos para iniciar el perfil, el cálculo del perfil del flujo gradualmente variado. Otra sección de control es la llamada sección crítica, que en este caso particular hay más ejemplos, pero ahorita nada más estoy colocando en el que hay un cambio de pendiente brusco, por decirlo así, entre una sección, una pendiente subcrítica y una pendiente del canal supercrítica, ¿no? En la que en ese cambio brusco, en esa frontera, se presenta el tirante crítico, y entonces este tirante crítico es el tirante o la sección de control para ambos casos de flujo gradualmente variado y para ambos perfiles. Para el caso de la región subcrítica, este tirante crítico va a ser mi tirante inicial de cálculo para poder calcular este perfil aguas arriba de la sección de control, que es la zona subcrítica, y se calcula como está aquí. Esa flecha o esa indicación es la forma en cómo voy a calcular el perfil del flujo gradualmente variado. Pero no tiene nada que ver esta con el movimiento del líquido o del agua, ¿no? En este caso, el movimiento del agua es en esta dirección, como es el caso para calcular en la zona supercrítica. Este tirante crítico también va a ser mi tirante inicial para el cálculo del perfil del flujo gradualmente variado en esta zona supercrítica. Aquí voy a iniciar y después voy a calcular los demás tirantes en esta zona supercrítica, pero aquí en esta condición sí lo hago el cálculo del perfil en dirección del propio líquido o del flujo. Entonces, ahorita o después cuando hagamos los ejemplos, espero que esto quede más claro y que, como ya están viendo en pantalla, voy a tener pues diferentes casos, ¿no? La línea que está con un guión más ancho y en rojo es el tirante crítico, la frontera del tirante crítico, la magnitud del tirante crítico, y la que está con una diagonal más, no es una diagonal, un guión, perdón, más pequeño y en verde, sería la magnitud del tirante normal. En la zona subcrítica o para esta pendiente subcrítica, el tirante normal es mayor que el crítico, ya hemos visto eso, y en esta pendiente supercrítica, el tirante normal es menor que el tirante crítico, y apenas tenuemente se puede ver que está aquí esa línea o esos guiones menos anchos en verde, para mostrar las fronteras, ¿no? Como ya habíamos visto, ya habíamos clasificado, y para también decir en qué zona están los perfiles de flujo gradualmente variado. Bueno, entonces, este es un ejemplo de sección crítica. Otro ejemplo de sección crítica es la caída a la salida de un canal. Por ejemplo, esta es una descarga libre. Digamos que aquí termina el canal prismático de cualquier geometría. Pensemos que puede ser una geometría rectangular, triangular, trapecial, herradura, circular. Entonces, aquí termina el canal. Esto sería una descarga libre, y se presentaría, o teóricamente pensamos que en la salida se presenta el tirante crítico. En realidad se presenta un poco antes, o sea, no exactamente
en la frontera donde termina el canal, se presenta un poco antes, pero pensemos que lo que sí es que se presenta el tirante crítico. Ese tirante crítico nos va a ayudar como tirante inicial para poder calcular este perfil aguas arriba, ¿no? Este perfil, y por lo tanto, posteriormente, la longitud o la diferencial de X o la longitud para este perfil, ¿no? Aquí ya no coloqué las diferenciales de X en este, y en esto ya tampoco coloqué las diferenciales, pero sí estoy haciendo la mención verbalmente de que tenemos que calcular la longitud. Ajá. Y finalmente, para dar estos ejemplos, no son todos, tenemos secciones de control a la salida de un canal, y voy a mostrar las diferentes posibles condiciones a la salida de un canal. Entonces, si se dan cuenta, aquí tendremos la salida o el término de mi canal. Ajá. Pero en el ejemplo anterior, cuando teníamos todavía sección crítica, ahí el agua descargaba, o el canal descarga su flujo libremente. Ajá. Y en este primer caso, este tirante a la salida, este tirante, ¿qué pasa? Digamos que ahoga la descarga libre del, del canal. Es decir, este canal también se puede decir que descarga en un almacenamiento. Y entonces este tirante a la salida va a ser mi sección de control, o mi sección de tirante inicial o tirante conocido, para poder calcular el perfil de flujo gradualmente variado, es decir, este que estoy haciendo mención con el cursor o con el puntero. Ajá, aguas arriba. Pero entiéndase, y repito, yo sé que ahorita no puse la dirección del gasto o del caudal, pero todo va desde su pantalla, de izquierda de su pantalla hacia la derecha de su pantalla, ¿no? Va en esta dirección el flujo del agua. Está descargando de izquierda a derecha. Pero repito, este tirante es el tirante inicial para poder calcular este perfil de flujo gradualmente variado. Y aquí también están los límites, los límites o las fronteras para nuestras zonas. En este caso, esta sería la magnitud o la línea imaginaria de magnitud de tirante normal, y esta sería la línea imaginaria de magnitud de tirante crítico, ¿no? Bien, entonces este es un ejemplo de sección de control a la salida del canal, en el que el tirante a la salida, si se dan cuenta, es mayor que el tirante normal. El siguiente caso es que el tirante a la salida es mayor que el tirante crítico, pero es menor que el tirante normal. Ajá. Si se dan cuenta, este sería el final del almacenamiento. El que está aquí arriba sería la cota o la superficie libre que tendría respecto a este plano de comparación. Esta sería la magnitud del tirante, y esa magnitud del tirante es el que necesito para poder iniciar, repito, el cálculo del perfil, este perfil que estoy mencionando, o bueno, que estoy tratando de colocar. También les puedo decir así, ¿no? Es este, ¿no? Inicia aquí el perfil de flujo gradualmente variado, y lo voy a calcular hacia acá. Ajá. Yo sé que el flujo va, como les decía, de izquierda hacia la derecha de su pantalla, pero yo necesito este tirante, que es mi condición inicial, para poder calcular este perfil de flujo gradualmente variado. Y el último ejemplo es que yo tengo que el tirante a la salida no es una descarga libre, como lo coloqué, pero este tirante a la salida es menor que el tirante crítico, y a su vez es menor que el tirante normal.
Pero aquí, como en el caso de la descarga totalmente libre, se presenta el tirante crítico. Por lo tanto, para poder calcular, como les decía, este perfil, yo necesito ahora el tirante crítico, para hacer el cálculo. Bien, estos son unos ejemplos de secciones de control. También existe, por ejemplo, así como a la salida de un canal, también existen secciones de control a la entrada del canal, que de hecho hicimos ya en clases previas. Hice un ejemplo de incluso ese ejemplo no solo era conocer el tirante a la entrada del canal, sino también la magnitud del gasto. No recuerdo qué clase pregrabada es, pero eso ya lo vimos anteriormente. Y si no me recuerdo, fue en el tema de energía específica, parte de esos temas. Bien, entonces, esas son las secciones de control. ¿Y por qué necesito las secciones de control? Ya lo he repetido muchas veces, porque voy a necesitar el tirante inicial para poder hacer el cálculo de la ecuación dinámica, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? Yo sé que me salté, entre comillas, el subtema 5.4, pero no lo vamos a ver posteriormente. Ahorita me voy a concentrar en el subtema 5.5, que son los métodos de solución de la ecuación dinámica, porque después retomaré el tema 5.4, ¿no? Bien, entonces, en el sentido estricto de cómo va el temario de la asignatura, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son estos métodos de solución de la ecuación dinámica para el flujo gradualmente variado? Primero, vamos a ver cuál es el planteamiento, que básicamente lo he estado repitiendo y mencionando ya durante esta clase, ¿no? Pero bien, les voy a leer. Calcular el perfil del flujo gradualmente variado consiste en determinar la variación del tirante a lo largo de un canal, donde se conoce la pendiente, el coeficiente de Manning y el caudal o gasto que conduce. En el caso general, el canal puede o no ser prismático y tener o no una rugosidad uniforme en toda su longitud o por tramos. Bien, para calcular el perfil del flujo en el canal existen distintas técnicas. Cualquiera que sea la técnica elegida, el cálculo se inicia en alguna sección de control y continúa en la dirección contraria cuando es subcrítico o en la misma dirección de flujo cuando es supercrítico. Ya a grandes rasgos lo estaba mencionando cuando mostré las secciones de control. Estoy otra vez mostrando el ejemplo de la sección de control crítica cuando tengo un cambio brusco de pendiente entre una pendiente subcrítica y una pendiente supercrítica. Y lo que acabo de leerles aquí, pues es lo que básicamente ya les había mencionado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me falta agregar? El cálculo termina en el otro extremo, en la sección en que se debe satisfacer alguna condición particular. Salto hidráulico, energía constante, etc. Entonces, antes de que continúe leyendo este párrafo, aquí está la parte que les mencioné del vertedor y del ejemplo del salto hidráulico, ¿no? En el caso del vertedor, que vimos en la imagen anterior, al pie del vertedor inicia la parte supercrítica. En el vertedor no necesariamente se me presenta el tirante crítico, se me presenta un tirante menor al crítico. Pero el flujo gradualmente variado que se empieza a producir es supercrítico, por lo tanto, yo necesito ese tirante inicial para poder empezar a calcular el perfil que se produce aguas abajo, porque el cálculo lo voy a, cuando es supercrítico o supercrítica, es en dirección del flujo.
antes de que se presente ¿quién? El fenómeno de salto hidráulico. Es decir, ese perfil supercrítico, perdón, ese perfil supercrítico se presenta antes del fenómeno de salto hidráulico. Está el fenómeno de salto hidráulico y ahí terminaría ese cálculo para la parte supercrítica. Repito, a lo mejor ahorita no se está comprendiendo, a lo mejor ahorita no me están entendiendo, a lo mejor incluso los estoy confundiendo más, pero yo espero que en los ejemplos que vengan o los ejemplos posteriores en los que ya estemos realizando los cálculos de los diferentes perfiles e incluso ya haciendo la localización formal del salto hidráulico con los perfiles o los cálculos de los perfiles, se entienda mejor esto de cómo es que termina el cálculo que estoy mencionando aquí, ¿no? Otra forma de que termine el cálculo es a lo que a continuación viene, o bien aproximarse asintóticamente al tirante normal de un flujo uniforme, en cuyo caso se debe establecer un criterio de convergencia para evitar el resultado de longitud infinita. ¿Por qué? Tomo este ejemplo que tienen en pantalla. Por ejemplo, para calcular el perfil de flujo gradualmente variado en esta zona subcrítica, repito, necesitaría tirante inicial, crítico, y realizaría el cálculo hacia aguas arriba. ¿Cuándo va a ser cuando termine? Cuando me acerque asintóticamente al tirante normal, que es lo que se está presentando aquí. Recuerden, esta magnitud desde la plantilla hasta esta línea, bueno, no está punteada, son guiones, pero le voy a decir línea punteada. Esta línea en verde es la magnitud que tendría desde la plantilla hasta la magnitud de mi tirante normal. Y entonces el perfil se va acercando asintóticamente al tirante normal y debo de cumplir un cierto criterio. ¿Por qué? Porque yo puedo continuar infinitamente sin tocar esa frontera, y seguir infinitamente. Pero eso no en sentido estricto físico, no pasa o no va a pasar, ¿sí? Matemáticamente lo podemos seguir modelando infinitamente, pero no tendría caso. Entonces, sí, en los ejemplos voy a mencionar, pues, establecer un cierto criterio de convergencia para evitar esto que estoy mencionando del resultado de longitud infinita. Bien, entonces, este es el planteamiento. Vamos entonces con las técnicas de solución. ¿Cuáles son esas técnicas de solución? Pues son las siguientes. Entre las técnicas existentes para calcular el perfil o los perfiles de flujo gradualmente variados se pueden mencionar las siguientes. 1. La integración gráfica. 2. La integración directa. 3. El método del paso directo. 4. El método estándar por pasos o paso estándar, que es ¿cómo podría decirle? Es una ligera modificación de del paso directo. O bueno, yo lo veo así. Y el número 5, el método de los puntos singulares. Antes de continuar, quiero mencionar que el método de la integración gráfica ya está en desuso, porque evidentemente como seres humanos y como hemos avanzado en la ciencia y más en esta época con las computadoras y los equipos de cómputo, pues ya es más fácil calcular estos métodos o realizar la integración de la ecuación dinámica con métodos numéricos, y con el poder de las computadoras pues ya es más fácil, ¿no?, que hacerlo con las gráficas como antes lo hacían los ingenieros de la vieja guardia, ¿no?, por decirlo así. Entonces el de integración gráfica ya está quedando un poco en desuso por esa situación o esas consideraciones que les he mencionado. Bien, a continuación se describirá el método estándar por pasos o paso estándar para calcular los perfiles de flujo gradualmente variado, y con ese método
o el método que voy a mencionar es con los ejemplos los ejemplos que voy a realizar o a posteriormente. Este es el método que voy a utilizar, ¿no? Bien, entonces, nada más para hacer un pequeño recordatorio de la imagen, de dónde habíamos obtenido la ecuación dinámica. Si recuerdan o ya vieron las clases pregrabadas anteriores, esta fue la figura que usamos para obtener la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado, ¿no? Y entonces de este esquema y del desarrollo teórico, de acuerdo con el desarrollo teórico de la ecuación dinámica, obtuvimos esto, ¿no? Obtuvimos esta ecuación diferencial, que es la diferencial del tirante con respecto a X, va a ser igual a la diferencia de la pendiente longitudinal del canal menos la pendiente de fricción entre 1 menos el número de Froude al cuadrado por el coseno del ángulo de la pendiente de la pendiente respecto a un plano horizontal de comparación, ¿no? Este teta. Bien. Bien. Ok, entonces, al aplicar la ecuación dinámica entre ambas secciones en términos de incrementos finitos, resulta esta expresión. Entonces, ya no, como pueden darse cuenta, no voy a hacer más desarrollo teórico, simplemente acéptenme que esto es como queda la ecuación en términos de incrementos finitos, en la que tengo un incremento en el tirante o en los tirantes y va a ser igual a lo que tengo, que es la diferencia entre la pendiente longitudinal del canal menos un promedio de pendiente de la fricción, un promedio de la pendiente de la fricción, entre 1 menos un promedio del número de Froude al cuadrado por el coseno del ángulo, y todo esto multiplica a un incremento en X, donde ese promedio de F es el valor medio del número de Froude en las dos secciones. Ahorita voy a presentar la imagen. Y esta símbolo de S mayúscula F testada es la pendiente media de fricción representativa del tramo. Entonces, si se dan cuenta, tiene ligeras modificaciones, ya la figura a la previa. Si se dan cuenta, ya aquí tengo un diferencial de X, aquí tengo una X subíndice Y, a esta ya la estoy llamando sección Y, aquí ya tengo una X subíndice J, y este es el incremento en X, voy a tener un tirante YI, voy a tener un tirante YJ, y aquí voy a tener una pendiente promedio, y esta pendiente promedio pues es la pendiente promedio entre esas dos secciones, ¿no? Y el número de Froude aquí evidentemente también va a ser un Froude promedio entre las dos secciones. Es decir, yo calcularé en un futuro, y ya lo veremos en los ejemplos, el número de Froude en la sección J, el número de Froude en la sección I, obtendré un promedio de esos y es el que voy a utilizar. Entonces, ahora, esta es, digamos que la nueva figura, que estoy renombrando para hacer la solución. Y vamos a describir, como les decía, el método estándar por pasos o paso estándar. Entonces, además, si el ángulo de inclinación de la plantilla es pequeño, es decir, que ese teta o este teta sea menor o igual a 8 grados, entonces decimos que el coseno de ese ángulo es aproximadamente 1, y entonces la expresión anterior se puede reescribir como esto, ¿no? O bien en la siguiente forma, en la que, si se dan cuenta, este delta Y, yo ya estoy sustituyendo los tirantes, es decir, el tirante final o el tirante J menos el tirante I, y eso sería pues lo mismo que este delta Y, lo estoy sustituyendo aquí nada más, ¿no? Y
aquí abajo en este renglón estoy colocando dos formas de cómo sustituir ya sea el tirante J o, digo, perdón, no sustituir, sino más bien, repito, perdón, porque ahí estoy con mi lengua a la traba y estoy con mi dislexia, repito. De esta forma, lo que voy a hacer es ahora despejar tanto el tirante YJ como el tirante YI, porque como ya lo hemos visto, ya lo he estado repitiendo, dependiendo de la condición en la que me encuentre, tendré que calcular el flujo gradualmente variado. Tendré que calcular los tirantes aguas abajo o tendré que calcular los tirantes aguas arriba, dependiendo del régimen en el que esté y dependiendo de mi sección de control. Entonces, ahora bien, de estas, si se dan cuenta, estoy despejando Y subíndice J, que sería el tirante aguas abajo, o estoy despejando el tirante Y, que sería el tirante aguas arriba. Ajá. Y entonces voy a tener pues esas dos opciones. Voy a tener esta opción, ¿sí? Esta opción de calcular los tirantes aguas abajo. Quiere decir que esta es la que usaré en régimen supercrítico y esta es calcular el tirante YI, es decir, el tirante aguas arriba. Por lo tanto, esta es la expresión que ocuparé para calcular los tirantes aguas arriba y por lo tanto cuando esté calculando perfiles de flujo gradualmente variado, cuando esté en la zona subcrítica, ¿no? Entonces, y entonces esto equivale a resolver la ecuación dinámica en términos de diferencias finitas para ambos casos. Para ambos casos. Entonces, como les decía, voy a tener estos dos casos, ¿sí? Estos dos casos. Y bien, entonces, conocido el tipo de perfil y la dirección en que se efectúa el cálculo, se conocen las características hidráulicas en alguna de las dos secciones. Si yo conozco en la sección I, o sea, si yo conozco esta sección I, o es mi condición inicial, el cálculo es en la dirección del flujo. Es decir, aquí sí ya estoy colocando, si se dan cuenta, ya estoy colocando la dirección del flujo, el gasto, Q. Entonces, conozco esta, lo que debo de encontrar pues es YJ. Y como les decía, pues entonces ocupo esta expresión, voy a ocupar esta expresión. Ahora bien, si yo conozco en la sección J, es decir, si yo mi tirante inicial es el YJ, el cálculo es en la dirección opuesta al flujo, es decir, el cálculo va a ser opuesto a este, es decir, aguas arriba. Aquí tengo que encontrar a Y, por lo tanto entonces voy a usar esta expresión, porque YJ voy a conocerlo, esto de alguna manera lo voy a calcular, que vamos a ver que es por tanteos, perdón. Ahí estaba otra vez con mi lengua a la traba. Y encontraré pues el tirante aguas arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la última parte, no? A partir de la sección de control de tirante conocido, se procede por tanteos sin perder precisión en los cálculos al usar valores pequeños de delta X, constantes o variables según se desee. ¿Qué estoy diciendo aquí también? Este delta X yo lo puedo asignar de manera constante o lo puedo asignar de manera variable, pero también tendré que tener ciertos criterios para no perder precisión en el cálculo y que pues el perfil de flujo gradualmente variado se quede bien calculado. Bien, entonces, ya la última parte y lo último que me resta comentar es que existen distintas expresiones para seleccionar un valor representativo de la pendiente media de fricción en el tramo, es decir, este término que es el mismo que este término, ¿no? Y entonces tengo tres formas de calcular esa pendiente media de fricción, la pendiente media de fricción, es decir, este término. Y una puede ser la pendiente media aritmética, que se calcula con esta expresión. Otra forma puede ser con la pendiente media geométrica, que es con esta expresión. Y
la última es la pendiente media armónica, que es con esta expresión. Ajá. ¿Cuál de estas tres vamos a utilizar? Vamos a utilizar en los ejemplos futuros, en las siguientes sesiones pregrabadas, vamos a utilizar la pendiente media aritmética. Ajá. Si lo considero adecuado, haré un mismo ejemplo utilizando quizá la pendiente aritmética y la pendiente geométrica para que se vean las diferencias de errores, por decirlo así, o las diferencias de precisión entre ambos, entre utilizar las diferentes expresiones, ¿no? Bien, pues entonces, esto es todo de mi parte en esta parte de las técnicas para darle solución a la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Y como siempre, los invito es que si ustedes están viendo este material en el canal de YouTube de Milo Nubo o mi canal y no están suscritos, les invito a que se suscriban, que activen la campanita, es decir, que activen las notificaciones. ¿Para qué? Para que cada vez que yo suba material nuevo, pues le den un me gusta, lo compartan con toda la gente que crean que es necesario que sepa este tipo de contenido. Y bien, pues eso sería todo de mi parte. Yo me despido, nos vemos en una siguiente clase pregrabada. Hasta luego.